Hay consejos muy útiles, algunos más que otros, y sobre todo los que nos trae todas las semanas Alberto Giudici. Él nos va a decir cómo prevenir accidentes en las carreteras, en la ciudad, en las calles, en las avenidas. Bienvenido nuevamente, Alberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy concretamente en curvas. Y hoy en curvas, sí, curvas sí. Peligrosas, Alberto. Sí. ¿Qué trajiste? A ver. Bueno, trajimos un video en el cual vemos un suceso accidental al momento de doblar. Sí. Ahí lo vemos. Oh. Lo que tenemos que observar nosotros en este tipo de sucesos es tratar de determinar el momento en el cual se produce la pérdida del control. ¿El por qué? Sí, en realidad, vuelvo a repetir, hay una situación anterior a la pérdida del control y luego está el momento en el cual se pierde el control, es decir, que ya el conductor lamentablemente no puede, a través de los mandos, corregir el vehículo. ¿Está relacionado eso con la velocidad? Sí, por supuesto. Fundamentalmente con el conocimiento del medio o de la curva en este caso. Pero hay una serie de tips que nosotros hemos preparado justamente para evitar este tipo de sucesos. El primero y fundamental es llegar a la curva a la velocidad de la curva. Claro. Esto es que si yo no conozco el lugar en el cual voy a doblar porque no veo la salida, tengo que ingresar a una velocidad que me permita a mí eventualmente llevarlo al vehículo y no que el vehículo me lleve a mí. En las rutas generalmente aparece la velocidad. Sí. En algunas rutas. Sí, sí, en algunas y en algunas incluso está mal señalizado. De todas maneras, siempre es preferible equivocarse, pero al revés. Sobre todo cuando no se la conoce. Es decir, ingresar a la curva acelerando. Claro, porque además hay una diferencia importante en aquella curva, que uno puede ver qué hay detrás de la curva, que cuando no puede verlo, porque si no hay visibilización de lo que viene del otro lado, todavía mayor precaución hay que tener. Sí, ahí sale un concepto muy importante, que es cuando no veo en la curva, no veo la salida de la curva, asumo que viene un vehículo. Claro. Y además otro aspecto a mirar es cuáles son eventualmente las vías de escape, es decir, si aparece un vehículo que me aparece de frente, ¿cómo lo voy a resolver? Claro, todo eso es en fracciones de segundos, son decisiones que uno toma cuando ya lo tiene adelante en realidad. Sí, pero la principal capacidad en el manejo seguro es la anticipación. Es decir, cuando yo tengo la capacidad de ver adelante y de poder inducir cuál es la maniobra que voy a realizar, seguramente no me voy a ver en la necesidad de proceder por acto reflejo. Claro, es decir, usted dice subirse al auto ya con la idea predeterminada de que en las curvas va a tomar la decisión de disminuir la velocidad para no tener que hacerlo en el momento en el que uno llegue a una curva. Sí, señor. Frenar antes de la curva, colocar el cambio que corresponde antes de la curva. Es muy importante entrar en la curva con el motor, se dice en torque, es decir, con capacidad de aceleración, porque el vehículo tiene más adherencia, eso es muy importante. Y vuelvo a repetir, en la medida que la curva sea ciega, asumir de que viene un vehículo de frente. Alberto, ¿tenés estadísticas de accidentes en curva? No, lamentablemente... Porque debe ser muy frecuente también. Sí, en realidad doblar correctamente es una maniobra compleja. Hay gente que, bueno, de hecho todos doblamos. Ahora de ahí hacerlo correctamente hay una diferencia importante. El comportamiento más eficaz del automóvil se produce en línea recta. De allí surge que el trazado de la curva tiene que ser lo más amplia posible dentro de la ley. No vamos a salir de la contramano para después volver a salir de la contramano. Sin duda. De allí la curva tiene tres puntos fundamentales. El punto de entrada, que es el momento de doblar. Ahí estamos el punto crítico o vértice, ahí lo estamos marcando, que es ese, que es el punto más cercano. Y el punto de salida, que es que una vez que tengo el avance asegurado y el vehículo dominado, ahí yo puedo entonces acelerar. Si nosotros doblamos llevando el vehículo y asumiendo eventualmente la posibilidad de un vehículo que viene de frente y ver de qué manera vamos a resolver esa situación, difícilmente nos veamos involucrados en un suceso. Vuelvo a repetir algunos puntos fundamentales. Primero, la capacidad de anticipar es la más importante del manejo seguro. Segundo, frenar antes de la curva y colocar el cambio que corresponde antes de la curva. Y el tercero, el más importante de todos, si yo no veo por delante, pensar mal. Perfecto. Va a venir un vehículo. Siempre sospechar. Con esos tres vamos a estar un tiempo saludándonos. Alberto, gracias por concientizarnos a todos.
Bueno. Un placer, hasta la semana que viene. Un placer, hasta la semana que viene. Bien, recordemos, @infomanejo para poder seguir todos estos consejos de Alberto Giudici que tanto nos sirven en la seguridad vial, sobre todo en estos tiempos en los que uno habitualmente sale a la ruta porque va de vacaciones y mucha gente tiene que hacerlo a través de su auto. Es muy importante tener estas precauciones para no lamentarse después con lo que puede llegar a ser algo trágico. Bien.